presidente Donald Trump ha estado pues reuniéndose con algunos posibles candidatos para sustituir a Janet Yellen en la presidencia de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal es el banco central de los Estados Unidos, es el banco central, en consecuencia, más importante del mundo. Es el que le da la maquinita de los dólares y por lo tanto es un banco central sumamente significativo en términos de la influencia que tiene sobre el resto de la economía a nivel mundial. El presidente, ya se le acaba el mandato a Janet Yellen, ha estado pues conversando con algunas personas, como es el caso de Jerome Powell, quien es un gobernador de la Reserva Federal, y también ha estado pues con otro gobernador de la Reserva, Kevin Warsh. Ambos con muchísima experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, pues han estado en conversación con el presidente Donald Trump para sustituir a Janet Yellen. Pero hay una persona, hay otras personas que se han entrevistado, pero hay una persona clave en todo esto que es el que yo creo que tiene mayor capacidad de hacer un trabajo verdaderamente extraordinario. Y es John Taylor. John Taylor también es otro que está en la lista corta del presidente Donald Trump, y es una persona altamente conocida, es un profesor de la Universidad de Stanford. Generalmente los presidentes de la Reserva Federal son personas que están vinculados con la academia o han hecho algunos aportes significativos que han permitido el desarrollo de los mercados de capitales, de los mercados financieros en los Estados Unidos, y obviamente han influido de una forma significativa a nivel internacional también en esa materia. En este caso, John Taylor es un profesor de la Universidad de Stanford. John Taylor es muy conocido por una regla, la regla Taylor, para fijar lo que son los elementos clave de la política monetaria. Específicamente, John Taylor es el que ha diseñado la fórmula que establece cómo se debe fijar la tasa de interés ante lo que es elementos vinculados a la tasa de inflación y elementos vinculados a la actividad económica. Con relación a la tasa de inflación es lo siguiente: usted fija un determinado objetivo, usted fija un objetivo y dice, bueno, ¿qué pasa si la tasa de interés que yo observo, la tasa de interés que se está registrando, está por encima de ese objetivo? Eso significa que la economía está creciendo o está demandando una mayor cantidad de bienes de lo que debería estar demandando, y por eso suben los precios. Cuando usted ve que los precios están subiendo, es porque hay un exceso de demanda. El exceso de demanda es porque usted está consumiendo mucho o que la oferta se ha desplomado, y eso genera un exceso de demanda. Ese exceso de demanda genera un aumento de precios. Si hay un aumento de precios por encima del objetivo, ¿qué dice la regla de Taylor que habría que hacer? Pues en ese momento lo que habría que hacer es subir la tasa de interés. Entonces hay un coeficiente que usted utiliza para multiplicar por la diferencia que exista entre la tasa de interés que usted está observando y la tasa objetivo, y ese coeficiente, al multiplicar por esa diferencial de tasas de inflación, pues le permite a usted saber en cuánto debe subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, esto hace que entonces la tasa de inflación vaya reduciéndose y converja a la tasa de interés objetivo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento de la fórmula de Taylor es el crecimiento de la economía. Él calcula un crecimiento de largo plazo de la economía, se llama crecimiento potencial, y compara lo que observa. Compara el crecimiento de corto plazo que usted está observando. Si el crecimiento a corto plazo está por encima de ese crecimiento que sería el potencial, pues entonces eso significa que la economía está sobrecalentada. Y si la economía está sobrecalentada, eso pudiera repercutir sobre los precios. Ante esa situación, ¿qué habría que hacer? Subir las tasas de interés. Si sube la tasa de interés, la economía comienza a disminuir su actividad por el hecho de que cae la inversión, cae el consumo, y esto hace que entonces el crecimiento sea menor y llega hasta el objetivo. Pero también sucede el caso que puede darse una situación donde la tasa de crecimiento que usted observa está por debajo del potencial. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene, como en el caso de la República Dominicana, un potencial de 5 y que la economía esté creciendo en 3. Entonces usted dice, en esa situación, ¿qué yo debo hacer de acuerdo a mis reglas? Pues tomo la tasa de interés y la reduzco. Al yo reducir la tasa de interés, pues la actividad económica comienza a subir. ¿Por qué? Porque comienza a haber más inversión, comienza a haber más consumo, y al aumentar la inversión y el consumo, sube la actividad económica, sube el crecimiento y llega al potencial. Y eso es lo que ha establecido el profesor John Taylor. John Taylor es una persona
que se puede denominar un halcón en términos de política monetaria, es decir, es una persona que estaría muy enfocada en qué debe hacerse en materia de tasas de interés para alcanzar una determinada meta de inflación utilizando sus reglas. Él ha establecido, por ejemplo, que la gran crisis que hubo 2007-2008 fue producto de un mal manejo de la política monetaria, en el sentido de que cuando observa lo que ha sido o lo que fue en ese momento la evolución de las tasas de interés, se da cuenta de que la tasa de interés estuvo por debajo del nivel que debió haber prevalecido antes de la crisis. Luego subió y cuando sube entonces explota la situación financiera en los Estados Unidos y se desemboca esto en una terrible crisis financiera a nivel internacional con pérdidas de trillones de dólares. Pues dice el profesor Taylor que ahí hubo un mal manejo de la política monetaria. Y obviamente él sería un candidato muy fuerte también para la Reserva Federal. Otras personas como las que yo les señalé a ustedes, como el gobernador de la Reserva Federal, Jeremy Powell, también es una persona con una extraordinaria experiencia. Del 2012 está en la Reserva Federal, pero estuvo vinculado con la firma Carlyle Group, que es un private equity, es una firma privada de inversiones desde el 97 al 2005, y también es un abogado prominente en el área de inversiones, es decir, que es verdaderamente un experto en esos temas. Pero si me ponen a escoger entre Powell y John Taylor, yo me quedaría definitivamente con Taylor. Obviamente, conozco los trabajos de Taylor desde hace más de 25 años. Le doy seguimiento a lo que son sus planteamientos en cuanto a política monetaria. No cabe duda de que ese pudiera perfectamente calzar los zapatos de Janet Yellen. Janet Yellen, recuerden que es una profesora de la Universidad de Yale extraordinaria, con muchísima experiencia, es más keynesiana que Taylor. Taylor no es para nada keynesiano, tiene sus propios elementos en términos de definición de política monetaria. Ella es más lo que se llama dove, una paloma, mientras que él es más un halcón en materia de política monetaria. Pero obviamente que si me ponen a escoger entre incluso John Taylor y Janet Yellen, me quedaría con Taylor. Taylor es una persona, fue ya en el gobierno del presidente Bush, hijo, fue subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos. Es una persona también que ya tiene experiencia, es una persona muy parca, es una persona muy comedida, o sea que él pudiera perfectamente hacer el trabajo. Yo les recomiendo a ustedes incluso que le den seguimiento a lo que son sus planteamientos. Lo pueden encontrar en la Universidad de Stanford o lo pueden encontrar también en algunas redes sociales, como incluso en Twitter. Usted puede encontrar las páginas de John Taylor y ahí entonces pueden ustedes verificar lo que son sus planteamientos. Con relación a las reglas monetarias de Taylor, pueden encontrar muchísimo trabajo. Simplemente escriben John Taylor, Universidad de Stanford, y ahí ustedes van a encontrar pues una cantidad enorme de lo que serían todos sus documentos. Son muy sofisticados, eso sí, pero usted puede encontrar ahí pues una cantidad enorme de investigaciones. Si quieren algo básico del mismo John Taylor, está su libro Principios de Economía, Macroeconomía y de Microeconomía, y ahí está su versión del año 2017. Un reciente libro también es Reglas para la estabilidad monetaria a nivel internacional, con Michael Bordo. Ese fue con la Hoover Institution. Ese es un libro que va a salir próximamente. También ha hecho pues una cantidad enorme
de entrevistas y usted puede saber lo que podría suceder si ese fuera el elegido por parte del presidente Trump para manejar la Reserva Federal. Yo me encantaría que fuera John Taylor, porque eso le aseguraría a los Estados Unidos estabilidad de precios y un entorno propicio para seguir creciendo. Recuerden que es importantísimo la estabilidad para poder crecer. En la República Dominicana se ha verificado en muchísimos estudios que la estabilidad de precios favorece el crecimiento de la economía y también hay que señalar que cuando hay inestabilidad de precios, hay caída de la actividad económica. Cuando usted tiene, por ejemplo, una situación como la que se vio en 1990 en la República Dominicana, que la tasa de inflación llegó a un 80%, la actividad económica cayó 5%. Una clara distorsión y gravísima distorsión en los precios relativos de los bienes y servicios, de los factores de producción, el capital, la mano de obra. Fue un desastre, un desastre. Recuerdo cómo hubo un deterioro del salario real, del poder adquisitivo de la población y muchísimos profesionales se fueron de la República Dominicana en 1990, 1991. Y recuerdo cómo el tipo de cambio pasó de 6 pesos a 14, luego bajó a 12.50 cuando el presidente Balaguer decidió hacer su ajuste económico y sus reformas, tanto la reforma arancelaria como la reforma tributaria entre 1990 y 1992 y logró entonces la estabilidad macroeconómica. Y ahí usted puede verificar cómo la situación de inestabilidad produce una caída de la actividad económica. Por lo tanto, volviendo a John Taylor, a mí no me cabe la menor duda de que ese sería el candidato ideal del presidente Donald Trump. Ojalá que prefiera a John Taylor a Jerome Powell o cualquier otro, aunque sean buenos ellos. Yo preferiría a John Taylor como presidente de la Reserva Federal que a cualquier otro economista o abogado experto en materias monetarias y de política monetaria. Vámonos a la pausa.